Agradecer la invitación a la Secretaría de Derechos Humanos y al Ministerio de Derechos Humanos. Nuevamente quiero aplaudir, como mis antecesores, la posibilidad de dialogar con ustedes, pero sobre todo quiero celebrar dos cosas. Quiero celebrar la presencia de la gente que se sintió convocada, tanto los representantes barriales como los investigadores jóvenes, como aquellas personas que de alguna manera se sentían interpeladas por los sucesos en tanto formaban parte de alguna forma del tejido social que tuvo que ver con los sucesos de los cuales hoy vamos a hablar. Y quiero celebrar también dos cosas, es decir, me estimula muchísimo trabajar con gente joven y con gente joven con tantas ganas de hacer cosas por los demás y un compromiso por los demás. El país necesita esto, me da mucha tranquilidad pensar que, bueno, atrás nuestro viene gente con mucha corriente, con muchas ganas de hacer con los demás. Y por otro lado, que poder dialogar con ellos, es decir, poder dialogar con personas de todos los tejidos sociales, como decía muy bien Pablo Freire, y yo estoy totalmente convencida de eso, por eso tengo tanta voracidad por escuchar y aprender. Nosotros siempre nos quedamos, en mi caso, muchísimo por aprender. Y bueno, por eso veo siempre muy lejos la jubilación, porque yo necesito saber más. Yo quiero aprender más y escuchar más, y estas son las oportunidades, que aprender no es un acto de egoísmo, sino un acto de construcción colectiva. Así que nuevamente muchas gracias. Lo voy a ir re rápido. Yo voy a tomar de todos los hilos del conflicto social tan complejo que ha sido el de los llamados por los medios de acuartelamiento. Yo no voy a entrar en matices sociológicos porque yo voy a tomar solamente el hilo del tratamiento mediático. ¿Qué implica esto? Que lo primero que quiero aclarar, voy a pasar después la filmina en los abordajes. Ahora voy resumiendo, porque voy a dejar las filminas con los dibujitos, que creo que las fotos que entretienen como más. La primera cuestión es que los medios no reflejan la realidad. Es decir, yo sé que son de perogrullo, pero los medios construyen un efecto, un espejo deformante de la realidad. Por lo tanto, lo que aparece en los medios no es ni verdad ni mentira, es otra cosa, es una construcción. Esa es la primera cuestión. De hecho, no hay ninguna teoría, hay teorías que hablan de la máquina o de las maquinarias mediáticas para mostrar cómo en realidad el momento de producción, el momento de circulación, aún el momento de recepción en la red, esto que parece tan espontáneo como los comentarios, está absolutamente construido. Esto no es lo real. Y el momento que yo quiero saber qué es lo que pasa, tengo que ir a hacer trabajo etnográfico y charlar con la gente. O sea, es muy sencillo, pero hay que patear el territorio. De eso se trata. La otra cuestión es que los medios, y aquí voy a adelantarme bastante a algo que verán que está lleno de dibujitos. Los medios tienen, así como no pertenecen a ningún partido político, no son de la oposición. Yo en esto estoy, no encuentro, no importa. Yo en esto estoy en desacuerdo con lo que dice en muchos casos el discurso oficial, político, y en el que se sentido que los medios son como los grandes opositores políticos. Yo creo que los medios, en tanto maquinarias y empresas, son como dice un pensador, un gran pensador y lingüista que es Noam Chomsky, cuando habla de su país. Lo decía en un libro de tapa hace unos días de página 12. El partido de mi país no es ningún partido político, no es ni demócrata ni republicano, es el business party, es decir, es el partido del negocio. Y las empresas son negocios. ¿Qué quiere decir eso? Y son negocios multinacionales, además, con intereses multinacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que muchísimas veces son los políticos los que aparecen como títeres, no es al revés, no son los medios títeres de los políticos, sino los medios tienen la habilidad de colocar a los políticos como títeres, y de algunos políticos lamentablemente se lo creen. Y las urnas muestran que esto no es así. Y como las urnas muestran que esto no es así, y no siempre es así, más allá de los errores, porque como dice el viejo refrán, ladran Sancho, señal que cabalgamos, es decir, hay que equivocarse, porque cuando un gobierno hace, se equivoca, señores, si no, no está haciendo un corno, hablando mal y pronto. Entonces, señalemos los errores, pero vayamos con los gobiernos, que tanto a nivel provincial, y yo a veces he sentido muchísimo, como a nivel nacional, donde siento menos, tengo ahí mi corazoncito puesto, tengo que declararlo, y se van a dar cuenta, pero diciendo también, han llegado al poder con más del 60% de los votos. Entonces, si los otros tienen tantas ganas de asumir el poder, señores, vayan a las urnas. Para eso tenemos un Estado democrático. Y ese Estado democrático hay que defenderlo.
En realidad, lo que yo voy a plantear es que lo que hemos asistido, y no me voy a meter en los motivos gremiales, no me voy a meter en el trasfondo político-social de larga data, porque vuelvo a repetir, esta es una cuestión muy compleja. Me voy a meter con el manejo de los medios en relación a la política nacional y provincial. Y aquí, en este punto, es donde hay un golpe de Estado blando. La categoría no es mía, ¿no? Y esto se ha visto en los gobiernos latinoamericanos más democráticos y populares, tanto argentinos como latinoamericanos, con mayor o menor éxito. Y aquí hago otro pequeño elogio y otra pequeña celebración, y voy a mencionar a Comuna. Comuna es una red de comunicadores argentinos, son chicos en general muy jóvenes, que piensan la comunicación y piensan el periodismo. No son famosos ninguno y a lo mejor no van a ser famosos jamás en su vida, pero estudian y piensan cómo hacer mejor la comunicación y la comunicación política. Hace unos días salió este comunicado que decía: Comuna repudia el apoyo mediático a la desestabilización económica. Esto es para que vean que yo no deliro, yo no soy la única que piensa que esto es un golpe de Estado blando, digamos, ¿no? Entonces dicen, las derechas, tanto en Argentina como en otros países de la región, han encontrado en estos medios de comunicación, que son siempre golpistas, un trampolín para lanzar la ofensiva de retorno a las recetas neoliberales, que tanto dolor causaron a nuestra sociedad con el ajunte, la reducción de salarios, la recesión, la desocupación y la crisis. Yo, agregaría y me apoyaría en lo que dijo Sonia, es decir, esto ya viene de antes. Corregir las rupturas del tejido social que le debemos al neoliberalismo nos puede llevar 100 años. Entonces, se trata de la misma prensa. ¿Por qué le vamos a creer esta prensa? Que ha sido cómplice histórica de los golpes de Estado en Argentina. Y esto es lo que Comuna repudia. Y yo como parte de Comuna también. Entonces, esto ya lo dije. Quiero pararme en dos cuestiones que me parecen como importantes. Washington Uranga, que es un reconocido académico, politicólogo y además periodista, hablaba en la opinión de hace unos 10 de páginas sobre las mentiras y el relato. Y él dice que una cosa es sobre esta supuesta declaración del Papa, donde invitaba a una mesa de concertación, que el Papa estaba desmintiendo y los medios seguían diciendo que existía la tal convocatoria. Entonces dice: la mentira reiterada como recurso constante no solo es un atentado contra la ética, sino que es un método de operación política instalado en los medios de la Argentina. Entonces dice, ya no son los militares los cargas visibles de las operaciones, ni tampoco los partidos políticos de manera institucional, por más que ciertos personajes se presten al juego y se dejen utilizar a cambio de ganar algún titular. Esto es lo lamentable de la política argentina, me parece a mí, sino que son los medios de comunicación. Tampoco voy a ya van a ver que tampoco voy a demonizar a los medios de comunicación, y los quiero separar de las personas que trabajan en los medios de comunicación. Entonces, entre los últimos hitos nacionales vergonzantes de este proyecto golpista se encuentran no los acortamientos, sino el tratamiento periodístico de los acortamientos policiales, seguido de la corredera cambiaria que va a terminar con la devaluación más importante que hemos vivido desde 2003 en adelante. Fíjense algunos titulares. Cristina vive en un tupper. Plan K para que Dios nos ayude. ¿Qué puede sumar esto a la construcción de un país? El dólar blue no tiene freno. Hablar de un dólar que es un dólar, darle, un título y una legitimidad a un dólar que es un dólar ilegal. Esto es delictivo. La otra cuestión, la cuestión de que los tratamientos que se realizaron fueron mentirosos. Es el caso, yo hablo del curioso caso del colchón viajero. Esto aportado por el Vengador Recargado, que es un chico, un periodista que es uno de los miembros de Comuna, que me mandó la foto. Entonces, la misma foto del colchón viajero aparece en Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Corrientes. O sea, no, esto no es información, esto es cualquiera. Y aquí, como no hay mucho sobre el tema, voy a hacer un elogio de un trabajo que me mandó quien me invitó, que es el licenciado Agustín Pérez Marcheta, y que él hace una lectura muy inteligente sobre, en caliente además, sobre los acuartelamientos o si ustedes quieren la protesta policial, para no herir susceptibilidades, que es algo que no pretendo, ¿no? Y cómo él va señalando cómo esto, ¿no es cierto?, que lo que priman son conjeturas, datos cruzados, esto de las imágenes, que en los medios nacionales se pasó lo de Tucumán, que
fue muy fuerte, como bien lo señaló Sonia, y lo de Jujuy, con lo que supuestamente pasaba en Salta, pero no pasaba. Entonces, estas operaciones resultan evidentes en las crónicas que voy a tratar de analizar muy brevemente, tanto de los diarios considerados como oficialistas como opositores. En los dos casos vamos a ver sistemas de valores y de formas de mirar el mundo que ponen en evidencia que hay como dos relatos por lo menos. Yo he analizado dos, yo sé que hay más. Dos relatos. Uno, que es de la crisis institucional y del caos generalizado, frente al de una gobernabilidad firmemente anclada en proyectos políticos, no es en este caso, hay que seguirlos a lo largo del año, digamos, que se presentan como definidos, y en el marco de una tranquilidad social que tampoco responde siempre a la realidad de los acontecimientos. Es decir, vemos dos espejos deformantes. Uno va a apuntar, los dos tienen una intencionalidad política, uno va a apuntar a sostener las instituciones y los otros, y por eso la democracia, y el otro a desestabilizarla. Vamos a ver con cuál nos quedamos, pero lo primero es que hay que hacer es identificarlos. Washington Uranga también habla de estas dos narrativas. Él habla sobre todo del relato que se instaura como el caótico, el relato de una crisis, y se hegemoniza, ¿no? Tratando de imponer este viejo precepto, terrible precepto publicitario. Aquí Luli sabrá más que yo, la profesora de publicidad de la UNSA, esto que decía Goebbels: repite, que algo quedará. Y parece que queda. En Salta también hubo un tratamiento diferente del periodismo. Entonces, las crónicas sobre los asentamientos también dan cuenta de esto. Es la única mención que voy a dar, pero fíjense los titulares: miedo y bronca en un día de violencia. Y abajo, intimaron a los ocupas de San Remo. Fíjense cómo es el todo negativo, ¿no? Hay 2 turistas desaparecidas en la frontera, misterio por unas fotos de DACA, robaron 4 autos de alquiler, otra vez Amena García. A ver, una notita, por favor, algo bueno debe pasar en la provincia, digo, ¿no? Bueno, y por otro lado vamos a investigar qué pasa con el relato oficial. Por ejemplo, punto 1, que sabemos perfectamente la relación que hay con el gobierno provincial. Fíjense cómo va a apuntar a construir un halo de calma, ¿no? Fiscales investigan un cóctel de saqueos y acuartelamiento. Se solucionó el conflicto policial y no habrá sanciones. Fíjense que en la agenda no es nota central, está a un costado. Dice, por los saqueos en varias provincias, 1900 comercios afectados. Ve qué es lo que va a hacer el gobierno para poder, digamos, devolverle a la gente lo que ha sido robado. En Salta la policía garantizó la seguridad. Es decir, tenemos otros tipos de narrativas. Bueno, este era el de Chomsky que les había dicho que no lo encontraron. Entonces ya está. Y por último, yo quería decirles que, si bien los medios son estas máquinas y estas empresas, no la gente que trabaja en ellos, son unos demonios malvados a los que tenemos que atacar. En realidad, en general, no todos aceptan la imposición de las... Lamentablemente no está la ley de libertad de conciencia instalada, pero no todos los periodistas y los trabajadores de los medios aceptan las imposiciones de las líneas editoriales. Y en muchos casos, o bien participan de estas redes como Comuna, Palabra 54, son redes nacionales de reflexión donde la gente, así como vino acá la señora, el policía, y contó lo que le estaba sintiendo y lo que estaba pasando. Bueno, lo mismo en estas redes donde los periodistas dicen lo que sienten frente a la manipulación de los medios y en algunos casos también del mismo gobierno, ¿no? Y en otros casos tienen blogs de noticias. Esto está muy estimulado por los mismos editores que suelen imponer los lineamientos. Y aquí quiero hacer, porque este trabajo, que fue un trabajo que tiene más de 600 páginas de rastreo sobre diarios de referencia nacional y local, en muchos casos me fueron recomendados y me fueron mandados artículos por esta gente, que fueron Conrado Yacenza, Norberto Colomina, Virginia Mileto, Sebastián Tarayol, Sebastián Lacunza, esto de Buenos Aires, Claudio de Luca, Rosario, que tiene un blog maravilloso que se llama Señales, Víctor Jiménez de Santiago del Estero, Pedro Caram de Viedma, Bolío Brandt de Neuquén, que es lo que yo les decía, ¿no? Entonces, también hay que ver
que en el marco, digamos, de esto lo que voy a tratar de destacar, del tratamiento que se hizo de las noticias, más allá de los compromisos políticos evidentes que tienen los medios, qué sé yo no les tengo que decir que punto uno para quién juega y menos de Tribuno, o sea, aquí no hay ningún secreto. Pero periodistas tales como Antonio Yeni, Jimena Granados y Juan Manuel Chalave van a mostrar un modo de contar estos acontecimientos dolorosos, difíciles y complejos, con una seriedad, una ética, un trabajo sobre el tratamiento de fuentes, un chequeo de la información que es digno de destacar. Y esto, bueno, entonces, vamos a ver qué pasa con Salta. Ya les dije, el corpus, nosotros vamos a trabajar solamente con los diarios que tienen versión en papel, que son Nuevo Diario, Punto Uno y El Tribuno. ¿Por qué? Bueno, algún recorte que hacer, porque si me voy a los blogs y los sitios de Portilla, todavía estaba en mi casa relevando datos. Pero además porque cambia mucho del diario a la radio, la forma de construcción de la noticia a la televisión y a la multimedia, ni hablemos. Y también porque la serialización, es decir, si un diario es un diario y no un semanario, en el caso no de Informantes Salta, sino de en Intransigente tenemos el caso de una especie de semanario en papel, no sale todos los días. Entonces, bueno, cambia también la forma de tratamiento de la información. Entonces, fíjense cómo yo aquí tomo que aquí ha habido un exacerbamiento con el tema policial y también una moderación. Y esto se ve en las fotos. Miren esa foto. Esa foto no es una foto, es una foto de protesta, pero no es una foto de caos. Y ustedes saben cuáles fueron los hechos, ¿no es cierto? Los hechos en realidad, bueno, esto lo saqué del trabajo de Agustín, se van del día 9 al día 11 y terminan de disipar, digamos. El gobierno encuentra la forma de dialogar y la policía también está abierta al diálogo. Y de alguna manera hay despliegue policial, los salteños, hubo algún saqueo aislado, pero los salteños no estuvieron desprotegidos en ningún momento. Y aquí yo quisiera, porque el título de la ponencia tenía que ver con esto, hablar de qué es la inseguridad y qué es la incertidumbre. Y aquí estoy hablando de la foto. En este caso lo que tenemos es una crisis de inseguridad propiamente dicha, porque son las personas que nos tienen que cuidar las que en el país, perdón, esto lo voy a traer después a Salta, en el país nos habían dejado de cuidar. Fíjense cómo, además, esto se da, y no por casualidad, sobre el festejo de los 30 años de democracia, y tampoco por casualidad en diciembre. El mes de diciembre es fatídico para los argentinos y argentinas. Trae a la memoria los hechos de infaustos, como por ejemplo, muy cercanos, los saqueos del año pasado de Rosario. Los hechos del parque indoamericano, donde también tenía que ver con la toma de tierras, del 10 de diciembre del 12, y también los hechos del 19 de diciembre del 2001, que marcan la crisis más profunda que tuvo la Argentina, ¿no? Esta inseguridad produce en la gente, y una construcción mediática de larga data, y sobre esto sí que hay ríos de tinta escritos, y podemos marcar ciertos hitos. Por ejemplo, a partir del 2001, el caso Bloomberg, que los medios llevan al tope de la mediatización y que termina en un paquete de leyes represivas que van a llevar el mismo nombre, ¿no?, de este señor. Los debates sobre la baja de la edad de imputabilidad, que fueron, no por casualidad, fíjense, 2007 y 2011, años de elecciones, 2009, el año de la 125, no son casuales. Y cómo va marcando la idea de que vivimos en un mundo inseguro, nuestras prácticas, nuestra forma de mirar el mundo. Arriba, sobre todo, yo soy mendocina, yo no reconozco mi ciudad cuando voy de visita. Ahí ven rejas sobre rejas. Yo tengo tíos que han puesto rejas en el patio, o sea, el patio es una cárcel. A ver, ni en Buenos Aires he visto esto. Un patio ya no es un patio, sino una cárcel con rejas así en el aire. Entonces, también los relatos orales. Las mujeres no deben salir con cartera por el tema de los chorros, ¿sí? Y sobre todo las representaciones estigmatizadas de los jóvenes, de las clases populares, que aparecen siempre como, bueno, eso hablo Sonia mucho, como los ladrones y aquellos que necesitan, o es lícito, que sean castigados, o que sean matados, o sean masacrados. Ahora sí me voy a volver a Salta, ¿no? Y en el caso de, es bien claro, en un editorial del Tribuno del día 15 del 12,
el relato de cómo la policía evita el caos en Salta es un editorial, ¿no? Fíjense cómo se cuentan las palabras: semana de crisis, intento de saqueo, línea de fuego. Después habla del principal flagelo de la sociedad salteña, que yo creo que no es y es la seguridad creciente. ¿Qué es esta inseguridad creciente? Los nuevos delitos. Fíjense que aquí no hay nada que tenga que ver con el cuerpo ni la supervivencia. Secuestros virtuales, motochorros y rompevidrieros. Estos son los grandes problemas de Salta. ¿Cuántos asentamientos tenemos en Salta? 147. Claro, 147, de los cuales se inundan más del 50%. A ver, eso es un problema. Ese es un problema social. Chicos que se mueren porque se suicidan. Chicos que están drogados. Ese es un problema. No los secuestros virtuales, que no sé cuántos son. Y después, esto que yo no alcancé a aludir, pero el uso que se hace en cada uno de los relatos sobre ciertas palabras, que son palabras muy pregnantes. Y, a ver, como tranquilizadoras para la población. Por ejemplo, los derechos humanos. Los derechos humanos acá se usan de la siguiente manera. Hoy es un deber ético aplaudir el desempeño policial de esta semana y recordar a todos los responsables de la seguridad, para el gobernador, que una sociedad civilizada, esto vamos a lo de una y otra vez, remito a lo que dijo Sonia, necesita y merece una policía idónea, honesta y respetuosa de los derechos humanos. Ahora, parece que los derechos humanos, en esto que digamos son los textos que hace, las tapas y las editoriales son los textos propiamente editoriales, son los textos que produce el medio, digamos, no los textos de autor, que vamos a ver una diferencia, parece no incluir los valores de verdad y responsabilidad ciudadana, porque hemos visto que de alguna forma están deformados y están mintiendo. Después vamos a ver que en realidad lo que está haciendo el Tribuno es tomar pautas mediáticas del relato de caos que estaba impuesto por el Tribuno y La Nación, y fíjense, esto es maravilloso, porque la titulación no tiene nada que ver con lo que dice el texto ni la foto. Clarín, política, tensión social. El conflicto llegó a Salta. La policía rechazó una oferta del gobernador. Quien escribe, ustedes saben que la titulación no las hacen los corresponsales, se hace en medio. Es Jesús Rodríguez, que es un excelente, yo lo respeto profundamente como periodista, tiene una mirada para el tejido social más pobre, más castigado, realmente una mirada muy comprensiva, ¿no? Y poco estigmatizante, y yo lo respeto profundamente. Fíjense que dice, aunque no hay acuartelamiento, es maravilloso, crece el temor a los saqueos. ¿De dónde sacan eso? Miren la foto. ¿Qué tiene que ver la foto con lo que dice el texto? Las etiquetas son tensión social, saqueos, policía acuartelada y reclamo salarial. Reclamo salarial era la única etiqueta que aquí hubiese correspondido. Sin embargo, cuando uno ingresa al Tribuno y ve las notas y las crónicas de autor, se encuentra con otra realidad. Es decir, esto que yo les decía, hay una cuestión cuidada para no despertar en la población el pánico. Entonces, fíjense, el sector aceptó los 6.500 a cambio de garantías de estabilidad laboral. Tras 4 días de tensión se levantó la protesta policial. Luego del compromiso que se firmó ayer, el jefe de policía garantizó que no habrá ninguna sanción. Ni hay ninguna palabra que evoque la idea del caos, del terremoto y de la disolución social. Informaron el hecho también de aludir a la fuente, y cuando no hay fuente, que esto es parte de la ética, informaron a altas fuentes, no sabemos quiénes, pero lo dicen como altas fuentes, no como que se dio, que llegaron 200 efectivos. Gendarmería está lista para salir a custodiar las calles. Vinieron efectivos de Jujuy, de San Antonio de los Cobres y de Aguara. Es tranquilizador. Y si uno lee las notas y las crónicas, también son tranquilizadores. Ahora, fíjense cómo además esto va a tener que ver con los encuadres de cada diario. El Tribuno dio particular importancia, es un diario con un perfil político fuerte, entonces dio particular importancia a la crisis. Sin embargo, por ejemplo, el Nuevo Diario no. Porque el Nuevo Diario, ¿qué puso como un día tomado al azar, ¿no? Que es el 12 de diciembre? Como principal noticia, el tema de los desmontes y que estaban en la justicia, que es un tema de los desmontes y los reclamos del pueblo originario que viene siguiendo este diario desde su fundación, prácticamente. Tiene mucha menos importancia que los otros, con lo cual tampoco aparece el discurso del pánico, ni del caos,
ni del mundo que se acaba. ¿Qué pasa con el relato oficial? Y yo voy a ir cortando porque la gente se está yendo, así que dejaré lo otro para algún día, que era largo. ¿Qué pasa con el relato oficial, que es sobre todo desde el punto 1? Fíjense cómo en medio de un relato que se va a ir hegemonizando por circulación y pese a prevenir, en realidad proviene. ¿De dónde se genera ese relato del caos? En la oposición, que no son muchos, son pocos, y las minorías ricas relacionadas con empresas agropecuarias, mineras y mediáticas con capitales transnacionales. ¿Cuánta gente? ¿Cuál sería el porcentaje del país que tiene relación con esto? De votantes que tienen relación con esto. Sin embargo, tienen el poder como para hegemonizarlo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los representantes del Estado democrático? Aquí yo voy a defender lo que hace punto 1. Y tenemos que sostener las instituciones. Tenemos que mostrar lo que está funcionando bien, no lo que está funcionando mal. Después hará una autocrítica. Después se verá cómo se hace, porque realmente tampoco la idea de ponerse taparse los ojos no es buena, ¿no? Entonces fíjense cómo aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? La policía logró controlar los focos de tensión en Salta. Se rescata lo bueno, lo que se hizo y se da el conflicto como acabado. Las fotos también dan cuenta de esto. Se manda afuera lo que realmente estaba afuera. Incidentes y saqueos en distintas provincias, pero no se habla de que sea en Salta. Se coloca y se jerarquiza al gobernador, porque es la máxima jerarquía, y se le devuelve la posibilidad, o sea, se le reconoce el poder de mando que tiene, se rearma la cadena de mando. Urtubey exigió. Y tiene razón, tiene el derecho y el poder y la potestad, para eso lo hemos votado, para que exija. Y fíjense cómo también desde lo nacional se muestra lo positivo, más allá que podamos estar de acuerdo o no, pero por una necesidad de defender la democracia que se sostiene en las instituciones. Bueno, yo aquí lo que les quería mostrar es que, por ejemplo, cómo La Voz del Interior, que es el primer diario y es de Clarín, va a imponer la retórica con las palabras estas terribles, como tensión, expulsión, hostilidad, Argentina en vilo, noche trágica, caos en urgencia, asaltos masivos, descontrol, etc. Tocar fondo. Miren este titular: calles sin efectivos, locales robados y vecinos armados. ¿Sí? Bien, eso se repite hasta, perdón, estoy volviendo hacia atrás. Las fotografías también son tremendas, son las fotografías de los desmanes, no hay ninguna fotografía tranquilizadora, ninguna que muestre que el tejido social también se organiza, no solo para masacrar, sino para resistir, colaborar y ayudar. No hay nada en esta información que nos muestre esa otra cara de la modernidad que como ciudadanos sabemos que existe. Entonces, vemos que hay un tratamiento tramposo de la información, ¿sí? Bueno, a ver, el tema de los números que aterrorizan. Todo es mucha gente golpeada, mucha gente herida, muchísimos terribles. Y después, Clarín, de este discurso, que es un discurso del desastre, lo transforma, lo politiza. Entonces, vamos a ver aquí cómo, miren, este es maravilloso. Una tormenta perfecta, más presión fiscal, menos trabajo, más inflación. El deterioro del poder adquisitivo es una de las claves para explicar la tensión social. Y aquí vemos cómo se van uniendo estos dos subrelatos. El relato de la inseguridad social, digamos, de la inseguridad social, sí, al relato de la inestabilidad económica. Y ahora salteo. Vamos a saltear, perdón, aquí me salté demasiado. Y vamos a ir, ¿por qué hablo yo de un intento de golpe de guante blanco, ¿no? Entonces vemos cómo aquí, en realidad, vamos a trabajar con este titular de La Voz. Convivir con la tristeza. Ni siquiera en el colapso nacional de diciembre de 2001 se vieron imágenes como las que antenoche nos quemaron las retinas con un fuego que ni las lágrimas pudieron apagar. Fíjense el uso de palabras cargadas de emoción que movilizan las experiencias más nefastas que hemos vivido en Argentina. Noche de locura en la ciudad. Una explosión inesperada iluminó algunos de los conflictos que siguen atravesando hoy la provincia y el país. La madrugada de ayer
será recordada como una de las peores manifestaciones de esas pugnas. Tour por un infierno de caos y de violencia. Entonces, ¿qué hace Clarín? Desde el día que el Estado se fue, dice, situación económica, un sindicalista acá dijo que si no tomamos conciencia nos va a pasar la del 2008, que es clarísimo, ¿no? Esto que yo les decía. Bueno, hasta aquí llego porque lo que quería cerrar es también con una propuesta, que no es una propuesta de política pública. Yo creo que la propuesta de política pública las han dado ustedes, las ha dado el compañero, las ha dado Sonia. Yo creo que solamente un trabajo con colectivo, escuchándonos unos a los otros, advirtiéndonos los unos a los otros de estas cosas que uno ve desde un lado porque estudia eso y lo ve con más claridad que otro porque se fija o vive en otro lado y en otro punto. Este cruce de mirada, esta posibilidad de un diálogo desde el respeto por la mirada diferente, es lo único que nos va a posibilitar defender la democracia, porque solo en democracia vamos a poder construir techos para el país. Solo en democracia vamos a poder pensar en cómo educar a esta policía para que sea una policía más cercana a nosotros y darle lo que se merece, porque son trabajadores igual que nosotros. Pero también solo con democracia vamos a poder educarnos de una forma que se asiente en el respeto mutuo y para evitar las masacres que se han vivido en otros puntos del país y esa racialización brutal que se vive en una Argentina que hasta hace muy poco se decía que aquí no había ni indios ni negros y que además no éramos racistas. Muchas gracias.